haces, Florencio, querido? ¿Qué haces, Esteban? Gracias por venir y por ¿Cómo bancar va? toda esta, bueno, editorial, mirá, además. ¿Hay hambre? Sí, claro que hay hambre. ¿Hay hambre? Sí, sí, sí. La Argentina, digamos, hace rato que transita un camino, digamos, que no es el más conveniente para el conjunto de los argentinos. Eso ha sido abonado por la grieta, y esa grieta nos ha alejado de las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas. Y hoy tenés una nueva clase de trabajadores que son aquellos trabajadores que son pobres. Es verdad. Más el trabajo informal, más los planes. En realidad la Argentina tiene que recuperar un camino en el cual el norte sea volver a producir y a volver a trabajar. Es el único camino posible para sacarnos del estado de pobreza que está. Ahora, el gobierno no lo ha hecho con esto, permanentemente no reconoce. Es muy difícil, si vos no reconocer los errores, poder corregirlo. Y este gobierno no reconoce ningún error, y no solamente no lo reconoce, sino que pone la culpa en otro. Y eso es grave. Ahora, Florencio, ¿por qué no lo hacen? ¿Porque son malos? ¿Porque son necios? Creo ¿O que no hay, les importa? creo que hay una mezcla de incapacidad, en querer inventar la pólvora. Está todo inventado en el mundo. Una de las grandes cuestiones que nos hace un daño tremendo es los niveles de inflación que tiene la Argentina. Desmedir el poder adquisitivo. Decimos, este año, digamos, la inflación versus salario perdió casi 8 puntos. Desmedir la posibilidad de acceder a un préstamo, a celebrar un contrato de alquiler razonable para el inquilino y el propietario. Es decir, descalabra toda la economía. Ahora, si uno mira cómo se soluciona, y tiene que copiar. Lo han solucionado todos los países del mundo y todos los de nuestra región en el fin del siglo pasado. Sí. ¿Cuál tendríamos que copiar? A ver, Cualquiera. cualquiera. Chile, Uruguay, Bolivia, Perú. La Bolivia de Evo Morales se financia 4% en dólares. Y nosotros pagamos tasa de 24% en dólares. Y ni siquiera nos financian. Yo Podemos pensé que ibas a endeudarnos. decir Irlanda, no te fui de tan lejos, digamos. Pero por Hay ejemplos acá en supuesto, la región. Brasil tiene proyectado una inflación para este año 3.2. Sí. Y nosotros celebramos cuando el mes pasado tuvimos 6 y este mes que pasó vamos a tener mucho más que 6%. Sí. Vos te le paraste de manos a Cristina en su momento. Entiendo que le dijiste si vas a perder con Bullrich. Ah, Bullrich era, ¿no? A Esteban Bullrich, ¿no? Esteban Bullrich. Bueno, finalmente se dio. ¿Alberto nunca se le paró de manos a Cristina? No, Alberto, primero, digamos, ha contradecido todo lo que venía diciendo y perdió el mayor capital político que para mí es fundamental, que es ser confiable y creíble para la sociedad, que es lo que tiene que tener un presidente. ¿Cómo se soluciona en la Argentina? Primero con un presidente que sea creíble, que inspire confianza. Ese es el primer tema, digamos, para resolver una secuencia de un montón de temas. Yo soy de los que digo, el próximo presidente el primer día debería anunciar que en 4 años se va. Que en 4 años... Está bueno, saber, repetime. Claro, yo digo, quien Vos estás con asuma... Schiaretti, gana quien Schiaretti, supongo. suma el 10 de diciembre, a los 4 años se tiene que ir. Porque en realidad eso le va a permitir tener una perspectiva y una mirada más allá de lo electoral coyuntural. La Argentina tiene que tener dirigentes que piensen en cómo lo va a recordar la historia, no el tiempo presente. Porque la Argentina necesita tomar decisiones de fondo. Entonces, como resolvió la inflación en el mundo, debemos resolverla nosotros. Ahora nosotros creemos que somos más vivos. Y esa picardía de creer que somos más vivos nos ha llevado a un país que no crece, que tiene 22 millones de argentinos bajo la línea de pobreza, que tiene el 60% de los pibes menores de 14 años pobres, que la calidad de los servicios que presta el Estado, este Estado supuestamente progresista que está presente, es absolutamente cada vez más mala. La educación, la salud, la seguridad y la justicia. Entonces me parece que tenemos que empezar a mirar de otra manera la realidad para poder transformarla. Nunca te lo pregunté, pero tengo la sensación que vos lo viste esto hace varios años y diste un paso como para, no sé si la palabra es hundir al kirchnerismo, pero dejarlo de lado. ¿Y te dejaron un poco solo dentro del peronismo? ¿Es así o no? Sí, lo que pasa que, a ver, yo, digamos, sé que el camino que inicié, digamos, que fue en el 2015, cuando no quise ser candidato a gobernador, pero es importante, no es que no quise ser porque me parecía poco importante, como muchas veces se quiso distorsionar, sino yo había dicho entre reiteradas oportunidades que era precandidato a presidente en una PASO contra Scioli, o me iba a mi casa. Y para mí tenía mucho más valor cumplir con la palabra que ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto que se entienda. Ahora eso no tiene valor en Argentina. En Argentina se han perdido los valores también. Se generaliza, somos todos iguales. No somos todos iguales. Yo creo en la política, soy un hombre de convicciones, creo que la política se ha transformado en un negocio de los políticos, alejado de las convicciones. Repetime eso, la política se transforma en un negocio de los Exactamente, no tengan ninguna duda. Donde lo que vale es el oportunismo, los buscacargos. Yo creo en otra cosa. Yo sé que es muy difícil la tarea que hemos emprendido. Yo en el 2017 fui candidato a senador, no tenía ninguna posibilidad de ser senador frente a las dos coaliciones que una encabezaba Cristina y otra Bullrich. Y a mí se me había ofrecido Cristina ser el primer diputado nacional o senador con ella. Yo preferí que no.
Dije, no, mira, vamos a una PASO. No me dieron la PASO, se fueron del peronismo a Unidad Ciudadana. Lo mismo en el 2021. Bueno, yo estoy convencido que tenemos que transitar otro camino y creo que Schiaretti es un buen gobernador, ha mostrado, digamos, éxito en todas sus políticas públicas. De hecho, ha sido ratificado un hombre de su espacio como Martín Yarlora hace pocos días, como así también el intendente de Córdoba. Y tiene una provincia... Hay mucha gente que dice Yarlora ahora está cerca de Massa. ¿Es cierto esto o no? No, es falso eso. Es falso. Es totalmente falso. Es decir, también se construyen relatos mentirosos muchas veces, y perdona Esteban, con la impunidad que le dan los medios. ¿Entendés? Hay un negocio que es la grieta, más muchas veces medios de comunicación, periodistas. Hay que salir de esa trampa, porque esa trampa está condenando a la Argentina a una situación realmente invivible. Invivible. ¿Entendés? Tenemos que sortear esa grieta. Hay que saltarla, hay que empezar a mirar de otra manera. Lorenzo, te voy a pedir en 2 minutos 3 ideas para cambiar esta situación. 3, ¿sí? Dame 1 minuto y sigo hablando contigo, vale. Vamos con Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula con Juan Schiaretti. Te pedí 3 medidas para salvar el país rápido, pero decime primero 3 cosas que haya hecho bien el gobierno. No, a mí yo no tengo ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿El gobierno no hizo ninguna cosa bien? Creo que no, yo estoy convencido de que no. Que todas las políticas que ha llevado adelante han sido desacertadas y ha agudizado todos los problemas que quedaron en el 2015 con el gobierno de Macri. Tenemos más inflación, dejamos una inflación creo de 54, va a terminar en 154, hay 20 tipos de cambios diferentes, hay restricciones para importar, es decir, hay 20 millones de personas bajo la línea de pobreza, el Estado no funciona. Yo realmente me cuesta mucho ver algo positivo. Quisiera verlo realmente, pero no lo veo. 3 medidas para... Primero tenés que tener confianza, tenés que ser confiable, tener previsibilidad, respetar las instituciones, la división de poder y la libertad de prensa, para que ello en realidad inspire confianza, tan importante para un gobierno. Proponerte bajar la inflación, vuelvo a decir, copiar para bajar la inflación, hay que copiar. Y a eso tiene un componente básico que tiene que ver con bajar el déficit fiscal, está claro, que se puede bajar sin inconveniente y no es una cuestión ideológica. Después tenemos que generar dólares. Inspirando confianza, seguramente muchos de los que tienen dólares afuera, como dijo hace poco la vicepresidenta de la Nación, en vez de asumir la responsabilidad que tienen los gobiernos, porque argentinos hay casi 370.000 millones de dólares afuera, es preguntarnos qué fue lo que hicimos para que esa gente tenga los dólares afuera. Total. Y después promocionar la exportación y quitar todo tipo de restricciones a las exportaciones. Sacar las retenciones. Sacar las retenciones y todo tipo de restricciones. Y, por supuesto, definir cuáles son las prioridades del Estado. El Estado tiene que tener la prioridad en materia de educación, salud, seguridad, justicia y un plan de obra pública que se complemente con el sector privado para darle competitividad a la producción. Y todas las acciones tienen que ir dirigidas a generar trabajo. Ninguna otra acción. Una de las cosas que hay que hacer, subsidiar el empleo, no el desempleo. Hay que ir terminando con los planes. Hay que terminar con los planes. Los planes someten a millones de argentinos a la indignidad de saber que no van a salir de esa situación. Eso se sale capacitándolos en algunos casos, en otros, digamos, que vuelven a la terminalidad educativa, que muchas veces no lo tienen, a oficios. Hay miles de posibilidades. La Argentina está todo por hacerse. ¿Vos sos peronista? Pero por supuesto. Sí. ¿Esto es peronismo? Yo creo que no. ¿Vos crees que no? Estoy convencido de que el peronismo siempre fue una fuerza de inclusión social. El kirchnerismo se ha transformado en una fuerza de asistencia a la exclusión. Bolsas de mercadería, planes sociales. El peronismo habló de trabajo, de producción. Las decisiones tienen que estar orientadas en ese sentido. Si no, no vamos a salir. La única forma de salir y vencer la pobreza y la cantidad de desocupación es generando riqueza, inversión y trabajo. Ese es el único secreto que han tenido los países que se han desarrollado. Urgueño, vamos. Florencio, vos estuviste en el gobierno, en el kirchnerismo mucho tiempo. Los conocés Sí. mucho y en un rol donde te tocaba hablar mucho de economía. Sí. Con el kirchnerismo, de fondos públicos, de gasto público, etc. ¿Cómo piensa Cristina Fernández de Kirchner o el kirchnerismo en serio sobre la economía? ¿Cómo ve la economía? ¿Cree, por ejemplo, como se la escuchó decir, es verdad que ella cree que emitir sin respaldo no es inflacionario? Pareciera que sí, que cree eso. Lamentablemente se ha ido distorsionando. El kirchnerismo era una fuerza mucho más amplia que abarcaba otros sectores, había entendido cómo había quedado la estructura social después de la crisis del 2001. Fíjate que en el 2007 lleva de candidato a vicepresidente un hombre del radicalismo, que era Cobos. Eso se fue desnaturalizando y pasé a ser un grupo de fundamentalistas sin idea hacia dónde va el mundo
Y con cero gestión. La cámpora es. Sí, con cero gestión. ¿Entendés? Digamos, y creo que tienen un desconocimiento absoluto en materia económica. Vuelvo a repetirte, hay que copiar. Está todo inventado. La Argentina necesita un plan de estabilidad económica para poder en realidad proyectar un crecimiento de la economía sostenido, para que haya inversiones. Sin embargo, eso no existe. Entonces dice, ¿por qué no lo hacen? Creo que tienen incapacidad y creo que pueden inventar la pólvora. Y la pólvora ya está inventada. Ahora, perdón, me detengo en ese punto. Sí. Sergio Massa es candidato a presidente en un frente que incluye al kirchnerismo. Y Massa habla de orden fiscal, cosas parecidas a las que mencionás vos. ¿Crees que va a poder hacerlo con el kirchnerismo adentro? Yo, perdoname, ¿no? Pelado, lo puedo decir acá. Creo Decí lo que quiera, pero pará, vivimos en un país Escuchame, libre. nos toman de Vivimos en un país libre, boludo. decí lo que quiera. ¿Vos me estás cargando? Massa es el ministro de Economía. Casi es el presidente, Massa. Nos están cargando. ¿Por qué no lo hacen ahora? ¿Cómo te toman de boludo? Bueno, porque por ahí... Pará. ¿Cómo nos toman Pero de te boludo? toman de boludo. Así que va a resolver el problema de la inflación, Massa. Massa que en un año tuvo de inflación, va a tener 150%. Que devaluó 120% el dólar, porque tampoco devaluó. Devaluó 120% el dólar. Inventó más categoría de dólares. Limitó las importaciones. ¿Vos sabés que estamos debiendo 20.000 millones de dólares de importaciones adelantadas? Sí, es verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? a ver, yo digo porque si no la gente que no escucha realmente no termina creciéndole a nadie, ¿entendés? Porque yo siento realmente, te digo, siento que nos toman de boludo, que han comprado un relato que creen que la gente es estúpida. Y tal es así que creen eso, que lo ponen de candidato a presidente. A él, vicepresidente Rossi, de Pedro senador, ese es el gobierno. ¿Queremos seguir de esa manera? Bueno, la decisión la tiene el soberano cuando vote el 13 de agosto. ¿Quieren seguir ese camino? ¿Tiene Bárbaro. chances? No sé, yo en eso soy No, pero pará, respetuoso. vos un tipo de la política toda la vida. Yo creo que no, de Caminar acuerdo a acá. mi Para pensamiento, vos no, creo que no deberían tener chance, pero bueno. ¿Y por qué no vota la sociedad? Porque venimos viendo, Florencio, que en las elecciones provinciales la participación es baja. Sí. ¿Cómo entiende eso? Porque usted bien dice, toman de boludo a la sociedad. Porque la política ha fracasado. Los 40 años de fracaso son. De tipo de que hablan pelotudeces y no resuelven nada. La política es gestión. La política sirve para mejorar la vida de la gente, si no, no sirve. Entonces yo siempre digo, cuando invita a un político y que tuvo un lugar de responsabilidad pública, preguntarle en qué le cambió la vida a la gente. Si le cambió en algo, votalo. Y eso no se encuentra, ¿entendés? Y por eso yo digo que la... Es que no vienen, pero espera, Florín, no vienen. A mí me gustaría entrevistar a Kicillof y que me diga 5 medidas que tomó su gobierno. Bueno, por eso. Yo no las conozco, pero por ahí, porque soy un taramana y no las googleé, qué sé yo. No las vi, 5 medidas. Decime 5 medidas que hayas tomado vos. Pero te pregunto, dale. El Vos fuiste documento funcionario. nuevo, el pasaporte, la SUBE, los trenes, la agencia vial, el cambio en toda informatización de migraciones, aplicaciones que se utilizan en los bancos. Por ejemplo, nosotros vendíamos un servicio en el Registro Nacional de las Personas, después la identificación facial que lo compran los bancos. Por ejemplo, para dar fe de vida. Que, por ejemplo, se usa en las canchas para ver quiénes están limitados o no por el derecho a admisión. Te puedo decir miles cosas para hacer una operación... No, está bien. Para, trenes. ¿Se hizo algo más en trenes o no? No se hizo nunca más nada. No se incorporó un solo vagón nuevo, por ejemplo, en los últimos 7 años. Eso sí, en el relato, si vos mirás la noticia, todas las veces se firmaban nuevos convenios, compraban... Ni un solo vagón se incorporó nuevo. El San Martín pasa por la puerta de casa. Dan ganas. Mi hija me dice, papá, es viejo el tren, dan ganas de empujarlo. Se perdió el préstamo de electrificación. Dan ganas de empujarlo. ¿Cómo? Se perdió 700 millones de dólares que dio el banco, el BID, después que nosotros electrificamos La Plata Buenos Aires con un préstamo de 500 millones en un tiempo récord que está funcionando. La Plata Buenos Sí, Aires. funciona. Nos otorgaron 700 millones de dólares para el San Martín, electrificarlo. Bueno, pasaron 4 años de Macri, 3 años y medio estos muchachos, nunca lo adjudicaron, el BID acaba de sacar el préstamo. ¿Que son inútiles entonces? Preguntale a ellos. No sé, te pregunto. Sí, son inútiles. El San Martín va de retiro a José Cepaz, ¿no? Sí, Ese, exactamente. Vamos, chicos, me pregunto Randazo. Florencio, decías antes que el kirchnerismo no es peronismo. Sin embargo, los gobernadores peronistas, los intendentes peronistas, la CGT, uno puede decir, la gran mayoría del peronismo está con el kirchnerismo. Claro, total. ¿Por qué crees que pasa eso? Creo que la política se ha transformado en una carrera de oportunistas, buscacargos, con pocas convicciones. Pero te aclaro una cosa importante. Vos fíjate que los gobernadores, en los lugares que hubo elección, no fue ningún funcionario nacional. No. ¿Entendés? Porque sabían que en realidad el kirchnerismo les restaba. ¿Entendés? En las provincias que ya tuvieron elecciones. Y en las que no lograron despegarse claramente, como por ejemplo Santa Fe, a quien yo a Perotti le tengo respeto, pero la verdad, apareció Vicentín, limitación a la exportación de carne, limitación al sector agropecuario, termina perdiendo. Perdón. Sin embargo, Córdoba
en una provincia casi melliza, termina ganando nuevamente. ¿Cristina ¿Por te qué? decepcionó a vos, Florencio? ¿No? Sí, por supuesto. ¿Te decepcionó? Pero por supuesto. Y ¿Te después decepcionó termina... o te cagó? No, yo no considero que me haya cagado. Y creo que en realidad Cristina se fue desnaturalizando. Vos fíjate que terminó eligiendo a Alberto Fernández, que sabemos lo que es Alberto Fernández pesada de Cristina, y terminó eligiendo a Massa, donde hemos visto los audios donde decía que era un hijo de puta. No sea muy hipócrita, muchacho. Sí, voy a tomar palabra de Burgueño, que siempre dice, yo salgo poco. Dice Burgueño, o dice también algo así como, usted era viejo, usted es muy joven y no se acuerda. Pero Alberto Fernández fue tu jefe de campaña. Sí, pero pensaba totalmente diferente, pensaba como lo que pienso yo ahora. ¿Y de qué hablabas vos con él? De todo, ¿entendés? Absolutamente de todo. Y pensaba similar a lo que pienso yo, no hace falta que yo lo diga. Pero, No resiste archivo de un día. ¿y cuál es el verdadero presidente de la nación entonces? ¿Cuál es el verdadero Alberto Fernández? ¿El que fue su jefe de campaña, el que está ahora? ¿Qué lo hizo cambiar? Habría que preguntarle. Yo creo que Alberto Bueno, pero usted lo Fernández, conoce. lo digo con respeto, tiene un límite de indignidad infinito. ¿Cómo? Infinito. El límite de indignidad del presidente Límite de los de argentinos es infinito. Y ha producido un daño. Yo que soy un hombre de la política, soy militante de la política hace muchos años, joven. Empecé de joven, pero no es que sea joven. Creo que ha generado un perjuicio a la política enorme, a la autoridad presidencial, al ejercicio del poder, enorme, enorme, casi irreparable. Ojalá que no, ojalá que venga un presidente con credibilidad, que inspire confianza. ¿Está claro? Ahora, la génesis de eso está mal. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner eligió un delegado para seguir manteniendo el poder. Y lo que tenemos que tener es un presidente con poder político, con pelota para tomar decisiones. Este país necesita alguien faltaron con huevos, autoridad, le pero por faltaron supuesto, huevo y dignidad. Eso quería decir, la ¿Pero escuchaste lo imagen que que dijo? se va a llevar la gente... Pero pará, no quiero que pase inadvertido. A Alberto le faltaron huevo y dignidad. Pero por supuesto, creo que comparte la mayoría. Pará, está Estirone. Carlito, perdón, no, dale, Estirone, dale. Yo, perdón, y quería insistir con un poco lo que decías vos, Pelado. La imagen que va a quedar para siempre de este presidente es la fiesta de Olivos. Una de las cosas que puede dar. Imagínate qué confianza puede inspirar donde tienen encerrado a millones de argentinos, sufriendo, que ni siquiera pueden acompañar a un familiar querido a despedirlo, festejando un cumpleaños en Olivo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué credibilidad? Las revoluciones morales, muchachos, vienen de arriba hacia abajo. La autoridad se construye de arriba hacia abajo. ¿Esa imagen a usted lo sorprendió? No, ya no me sorprendía casi nada. En su momento, digo. Pará, a ese momento ya no te Ya sorprendió. no, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Vos lo felicitaste a él cuando ganó o no? Sí, le mandé un mensaje. Le mandé un mensaje diciéndole, Alberto, te felicito le puse, Alberto, te felicito. Acordate siempre que de lo único que te vas a arrepentir el día que te vayas es de lo que no te animaste a hacer. Ni siquiera un ok me puso Alberto Fernández. No te respondió. Yo nunca más le contesté Mira, ni nunca más le respondí, está claro, no. Te está viendo mucha gente, Florencio. Ahora voy quiero contar esto. Yo hablé con mucha gente que es muy cercana a Alberto Fernández. No quiero dar nombres, pero la inmensa mayoría del círculo que llegó con Alberto Fernández no está más con Alberto Fernández y se siente traicionado por Alberto Fernández. El tema es que traicionó al pueblo, no a los dirigentes, ¿entendés lo que digo? Traicionó a la gente que confió en la posibilidad de que la Argentina, diríamos, las dificultades que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, pudiera enderezar todas esas dificultades. Agudizaron todos los problemas. Hay más pobres, hay más inflación, hay menos servicio del Estado, de menor calidad. Hicieron un desastre. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Muy mal, muy mal. A ver, me detengo en un momento del gobierno de Alberto Fernández, que es cuando decide romper o termina rompiendo con el kirchnerismo o con Máximo Kirchner en el momento del acuerdo con el Fondo Monetario, marzo del año pasado. ¿Ahí debería haber roto con el kirchnerismo? No sé si- ¿Hubiera podido hacerlo? Pero por ¿Cómo? supuesto, Carlos, el día que terminó la PASO y le renuncian los ministros, perdóname, yo lo saco a patadas de culo a los 12. ¿Pero dónde se vio que un presidente le renuncie? Repetime eso. Pero por supuesto, el día que tiene la PASO, 12 personas, 12 que son ministros y secretarios de Estado puestos por Cristina le renuncian. ¿Qué hace cualquier tipo normal? Era una municipalidad, lo sacás a patada en el culo. ¿Para qué lo querés? ¿Cómo va a tener, por ejemplo, un ministro del Interior que te hace la interna adentro? ¿Pero dónde se vio eso? Vos lo hubiese echado todo. Pero por supuesto, ¿Sabés que cualquiera persona hubiera hecho eso. Sabés que hay un ministro que vos conocés muy bien, no lo puedo contar. No puedo contar quién es. Hay un ministro, hoy es candidato a intendente, que le dice, Alberto, aceptable la renuncia a todo, mañana vemos. Aceptable la renuncia a todo y mañana vemos. Y no responda a ningún llamado. Aceptable la renuncia a todo. Si no, nos morimos acá. Pero aceptar, se lo dice. Pero por Hoy un es candidato principio de a intendente. autoridad, ¿entendés? No es que son más machos, es una falta de respeto al presidente, eso no existe. Alberto le dijo que sí. Bueno, ¿y?
¿Qué hizo? Pero Y bueno, lo que olvidate. sabemos. Pero, No pero, está mal a el ver, gobierno ese hombre. Pero lo tenés que haber hecho, Carlos. eso- ¿Entendés? Vos tenés que tener autoridad para gobernar la Argentina. Ahora, si vos sos un delegado y te ponen en el gabinete, pero yo a veces me pongo... Te saca, sí, te saca. Estás Porque en caliente. realidad no puedo entender, ¿entendés? ¿Vos crees que es normal que el ministro político del gobierno esté... no, no es, sea con- no es normal. Pero El es una gobierno, locura. estamos hablando de agosto del 2021, ¿verdad? A partir de ahí, el gobierno queda manco y no tiene capacidad de reforma de la realidad, y esto se profundiza y llega hasta marzo del 2022 con el tema del Fondo Monetario. Ahora, ¿hubiera podido Alberto Fernández fundar el Pero albertismo por o lo que supuesto. sea? Pero por ¿Y supuesto. hubiera que sí. sobrevivido en el poder? Pero claro que hubiera sobrevivido. Aparte con el fondo, está claro que yo soy crítico de lo que hizo Macri, está claro, con respecto al fondo. Y yo no tuve nunca nada que ver con Macri. Massa sí estuvo con Macri, ¿estamos de acuerdo? En 2013 compartieron lista. Para que la gente sepa la verdad, porque acá se distorsiona todo, hay relato, hay mentira. Ahora, te hago una pregunta, vos economista. Pará, vos nunca ¿Cuál- estuviste con Macri. Nunca, no tengo nada que ver. Escuchá lo que te digo, Carlos, vos que sabes. Decir nos están escuchando, ¿se pagó algún peso al fondo en estos 3 años y medio de Alberto Fernández? No. No. Bueno, ahora se pagaron No, no, este último No vencimiento. se le pagó nada, ¿entendés? Y están, Ahora con Dex, sí, este último le pagaron, pero van a bueno, recibir se la había plata caído el ahora de lo que acuerdo. le pagaron. Nunca se... ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es una restricción para que la Argentina crezca, eso No. es una mentira verdad. formada por el relato. Terminemos con la mentira. La ¿entendés? deuda con el fondo no es una restricción. Totalmente. Vos lo que tenés que llegar a un proceso de negociación en algún momento, a mediano y largo plazo, que no implique en realidad poner el pie a que la Argentina pueda al crecer producto, y al pueda producto. pagar. O sea, la pesada Claro. herencia de Macri no está, digamos. Que te quiero decir que en realidad esos 40.000 nunca se pagó nada en estos 3 años y medio. Que no es una Cierto, restricción para que la Argentina haya podido crecer. ¿Y cuál es la restricción que tiene la Argentina para crecer? La incapacidad de los que nos gobiernan. Claramente. Los que creen que vamos a salir con planes, con bolsa de alimentos, negando la realidad. Esa es la restricción que tiene la Argentina. Bueno, Y sin gestión, está claro. dice Milei algo así como, y dame una mirada sobre Milei, con los mismos no se pueden hacer cambios. Una cosa sí se Sí, ¿no? ¿Sí? Si seguimos votando lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Milei es una respuesta clara a 40 años de fracaso de la política. Que en medio de criticar a Milei deberían mirarse para adentro qué fue lo que hicimos. La Argentina con la democracia se cura, se educa y, Sí, y se, Alfonsín. no funcionó, ¿entendés No, lo que es digo? verdad. Estamos mucho peor que en el año 83. Sí. ¿Está claro? Pero no es porque fracasó la democracia. Pero no estamos hablando de eso. Ese es un verso progresista para verdad. correr los errores. No, pero digo, jodamos. después te Nadie cortan. niega la democracia. Ya lo sé. ¿Entendés? Pero la democracia es... La política sirve para mejorar la vida de la Total. gente, pelado, si no, no sirve, Total. ¿entendés? Y hoy la empeoraron. Pero totalmente que la empeoraron. Sí. No tenga duda. Pero para vos formaste parte del gobierno de Cristina. Sí. ¿Te sentís responsable de eso? De decir, no, yo le hice las cosas. No, A ver. olvídate, yo puedo dar respuesta por lo que yo hice. Yo me fui sin ninguna causa y puedo contar todas las cosas que hice. Y en cada lugar que voy soy reconocido por eso. Por el documento, por el pasaporte, por los trenes, por la SUB. Bueno, pará. por- Entonces Eso. vamos a la positiva y a la negativa. Hiciste todo eso, caminás tranquilo por la calle. Sí. Yo te he visto caminar por Cantilo en Citibel. Sí, porque sí, vos vivías en Goneo. Aparte ¿no? se fue Pero, desnaturalizando ¿vivías eso. en Goneo, no? Sí, Bueno, claro. no importa. Vivo ahí. Ah, vivís, bueno, bien. Ok, te he visto caminando, haciendo compras. Así que puedo dar fe. Hiciste el documento, todo otro fenómeno. Bueno, bárbaro. Tiene gestión. Debería ser el tipo más votado, entonces. Bueno, está bien, pero ahí hay... No te enojes, y no sos el favorito. No, por supuesto que no. Bueno, así nos va también, no por mí digo, porque en realidad es difícil plantearte cuáles son las motivaciones por las cuales vota la sociedad. Y está claro que por la gestión no vota, por eso también hay poco compromiso de los que tienen responsabilidad pública en gestionar. Está bueno eso que estás diciendo. ¿Entendés? No tenga duda que es así. Está bien, Hay un exacto. reconocimiento por lo que hiciste, pero a la hora de votar miran otras cosas. ¿Cuáles? No lo sé, ojalá lo supiera. Pero vos decís que hay algo emocional, componente Sí, emocional. claro que hay un componente emocional, sin lugar a dudas. Sin lugar a Florencio, dudas. ¿puede darse después de las PASO, imagino, obviamente, un acercamiento si gana Rodríguez Larreta, Schiaretti, Rodríguez Larreta, vos? No sé, Carlos. Yo creo que hay que esperar qué es lo que pasa el próximo domingo, no el próximo, el 13. Pasar la paso, ir a una elección el 22 de octubre. Y yo estoy convencido que la Argentina primero tiene que abandonar la grieta, digamos. La idea de los extremos, digamos, nos han llevado a un empate de debilidades que impide que resolvamos los problemas. Me gusta ese concepto, empate de debilidades. Exacto. Y necesitamos un gobierno de unidad nacional. Y yo creo que hay gente valiosa en todos lados, ¿entendés? Pero necesita una conducción ¿Quién hay política. valioso en el gobierno? Hay valioso, yo no voy a hacer nombre, pero yo creo que no voy a ser tan soberbio de creer que somos nosotros los únicos dueños de la verdad y los únicos valiosos. Creo que hay valiosos en todos lados. Mira, te cuento una experiencia personal. Dale.
Yo en la Cámara de Legisladores, cosa que realmente no me siento cómodo, yo soy un hombre más del Ejecutivo, hay Fuiste gente, diputado nacional. hay gente interesante y valiosa en los dos espacios, en el Frente de Todos y en... ¿Querés nombrar alguno? Y en Junto por el Cambio. Y en Junto por el Cambio. Por ejemplo, discusión de ley de alquileres. Entonces vos discutís en comisión y te pones de acuerdo. Y después no hay posibilidad de acuerdo, ¿sabes por qué? Porque hay legisladores que terminan, la mayoría hablándole a Macri y los otros le hablan a Cristina. ¿Entendés? Y eso aleja la posibilidad de encontrar respuesta a algunos temas. Es interesante cómo funciona. Porque en realidad en la mayoría depende su suerte de estos liderazgos. Pero yo porque puedo estar confundido, que Macri un poco decide jubilarse o correrse un poco. Yo no lo creo, yo creo que sigue siendo Sí. el líder del espacio. Ah, sigue siendo el líder. Sí, totalmente. Ah, ok. Totalmente. Como Cristina es líder del espacio del Cristina Frente sí. de Todo. Y Macri también. Macri también. Pero totalmente. Totalmente. ¿No sí. crees que se haya corrido? No, no. Y Una luego cosa son- es que no sean candidatos, otra cosa es que se hayan corrido. ¿Y Yo no son creo parte que- del problema o de la solución? Son parte del problema. Deberían correrse definitivamente para pensar a la Argentina, digamos, de cara al futuro, a cómo resolvemos los problemas del presente y el futuro. Se vive hablando del pasado, ¿entendés lo que digo? Y tenemos que empezar a enfocarnos hacia el futuro. Es verdad. Hay mucha gente viéndote, mucha gente me dice, tiene razón, Natazo, tiene razón. Y sí. Generalmente el sentido común tiene Claro. razón. ¿no? Claro. Y la Argentina está alejado, el sentido común. Chicos, vamos. Quería insistir con el tema de tratar de saltar la grieta, dejarla Sí. atrás. Cristina y Macri parte del problema y no de la solución. Pero hablaba usted recién de un presidente delegado. Sí. Pero entonces, ¿quién tiene el poder hoy? ¿Quién es el responsable hoy de la situación que vive el país? A ver, sería exculparlo a Alberto Fernández, sería una injusticia. Alberto Fernández, es Cristina Fernández de Kirchner, es Massa, es de Pedro, es Rossi, es el gobierno. Se tiene que hacer algo, porque si uno no está de acuerdo, se tiene que ir. ¿Entendés lo que digo? Si uno no está de acuerdo con lo que está haciendo, Es se tan tiene nítido que lo ir. que está diciendo. Es así de Es simple. tan de sentido ¿Pero no es común. golpista si se tiene que ir? No, qué ¿Qué golpista. hace golpista? mentira. Para me pentillo. ¿Pero por qué golpista, Johnny? ¿Puedo preguntar? Sí, pero está lo que quiera. No, Es para una pregunta nada. retórica. Sí. No, para nada. ¿Por qué golpista? Tipo que está en un lugar donde en realidad no está en condiciones digamos, de ejercer lo que finalmente la sociedad en su conjunto le ha delegado. Pero que se vaya, qué sé yo. Un ver, ministro que está y está en desacuerdo con el presidente se tiene que ir. ¿Qué hace ahí? A ver, Ahí, sobre pero ¿Pero qué se quedan? ¿Por la plata? ¿por el cargo? ¿Por qué está no, Pérez? qué ¿Por sé yo, el por el desaguisado sueldo? que ¿Por han qué? hecho, digamos, es fenomenal, ¿entendés lo que digo? Es Ahora, realmente... vos estuviste ahí adentro. Sí, Vuelvo a este punto que recién mencionabas de no se fue nadie. sí. ¿No se fueron por la caja? Pero, Carlos, a ver si vos ¿Y me entendés. y vos que estuviste adentro, ¿qué es exactamente la caja? Primero, ¿Y qué tiene y qué maneja como para que buenísimo. no la alargue? Yo no dije que nadie se queda por la caja. No lo digo. no. Yo me fui hace 8 años. Mm. Y me fui pudiendo ser gobernador. Creo que lo dije recién. Sin embargo, decidí irme a mi casa porque era el compromiso que había tomado público. Porque yo creo en el valor de la palabra. Yo resisto archivo, ¿eh? Yo ya ven que ¿Cómo vos resistís archivo? Yo resisto archivo. Yo estando en el gobierno me preguntaban si era kirchnerista, yo decía, no, yo soy peronista. Que me acuerdo que a Cristina no le gustaba. Porque estaba convencido que el kirchnerismo en aquel momento expresaba más que el peronismo. ¿Está claro? Ahora, yo puedo dar fe, dar fe digamos, por lo que yo hice. ¿Se entiende lo que digo? Yo sentía que todos los días, digamos, lo que transformaba y lo que podía hacer era parte de lo que yo había soñado de la política, que era mejorarle la calidad de vida a la gente. Y eso fue lo que hice durante mi gestión. Y por eso puedo dar respuesta. Y no solamente por eso, sino la cantidad de ahorro que le produje al Estado, cosa que yo siempre señalo cuando se habla de achicar el déficit. No es solamente la idea, la imagen que se tiene es tenemos que echar empleados. No, el ajuste no es por lo más débil. Es, por ejemplo, rescindiendo un contrato sin el Ministerio del Interior, como lo hice yo, por 1.400 millones de dólares y haciendo lo mismo por 14, que fue un caso de corrupción a nivel mundial. Sí, 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 sí. ¿Entendés? Y Comenzó hacer con el gobierno de pasaporte Menem. con la misma estructura del documento con 0 pesos. Y comprar trenes 0 kilómetros por 1.090.000 cuando un tren reparado del año 60 valía 1,5 millones. Y hacer vías por 870.000 dólares cuando se pagaban 1.300.000. Pero pará, De eso puede dar cuenta vos, ¿entendés lo que digo? ¿debido se choreó los trenes? No, yo no estoy diciendo eso. Yo nunca Te dije... estoy preguntando, no estoy No, asegurando. no, yo nunca, La justicia dijo nunca que me sí. va a escuchar. Eso, digamos, de la corrupción del gobierno hablaba más y hablaba Alberto Fernández. A mí no me consta eso. Porque a mí Cristina jamás Está me picante, pidió... Florencio, No, ¿eh? no, pero es la verdad, a mí ¿Cómo? jamás Cristina... ¿Quién hablaba de la corrupción? Massa, Fernández, pero no es que yo lo digo, sale todos los días. Massa digamos. Alberto. Alberto, yo dije siempre, y me parece un acto de absolutamente cobardía, hipocresía y de mala persona, decir algo que a mí no me ocurrió.
A mí Cristina siempre me decía, flaco, anda para adelante. Cuando puse la SUBE para contratar los transportistas, cuando decidí comprar los trenes, cuando decidimos rescindir el contrato de Siemens, jamás me dijo a mí, entonces sería mal, hablaría mal de mí. ¿Entendés lo que digo? Pero, digamos, volviendo a buscarlo, y aparte el gobierno fue perdiendo su esencia como frente político, como frente de acción, con una mirada que a mí me parece que se empieza a dar. Uno de los errores que cometimos fue en 2008, la pelea con el campo. Me parece que nos equivocamos inclusive en la forma, independientemente del fondo de la decisión. Que viéndola en perspectiva dice, che, es un sector exportador, que fíjate el problema que trae cuando hay sequía, por ejemplo. En vez de incentivar a los que exporten más, le poníamos mayores inconvenientes para que... Entonces creo que ese fue un error. Y después me parece que se fue naturalizando. Cuando Cristina gana con el 2011, venían reformas de segunda generación. Era una economía con menos inflación, ley de coparticipación federal, una serie de cuestiones que a mí me parecían que eran obvias en ese momento. Sin embargo, no lo fueron. Florencio, hemos hablado bastante. Vos dale la última pregunta. ¿Vos creés que es retórica la pregunta, pero digamos haciendo un análisis, que la muerte de Néstor Kirchner en 2010 generó el principio de la descomposición, por llamarlo de alguna manera, política o de gobierno de Cristina Kirchner? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que la muerte de Néstor, que era el líder del espacio político, le produjo un gran vacío al espacio político, más allá, por supuesto, de la situación de pérdida de su compañero de toda la vida, Cristina. Creo que sí, y creo que ahí se termina refugiando en los chicos de la cámpora, me parece. Chicos que tienen mi edad. Bueno, yo digo, sí. Pero digamos, en ese momento era el 2011. Eran más jóvenes. 2010, perdón, se muere Néstor, el 27 de octubre del 2010. Hace 13 años eran, me parece que sí. Con esto te despido. ¿Tiene futuro el país? Sí, totalmente. ¿Sí? Pero lo primero que hay que pensar es que el 13 de octubre, de agosto... Este domingo no el otro. Tenemos una posibilidad de empezar a cambiar eso. Votando otra cosa, fuera de la grieta. ¿Por qué creemos que si hacemos lo mismo el resultado va a ser el mismo? Y Schiaretti, vuelvo a repetir, es gobernador de Córdoba, ha transformado Córdoba, ha generado su propio relevo, sin querer manipular la Constitución, sin querer ser reelecto. Acaba de ser votado Martín Yarllola, una persona joven que era intendente de la ciudad de Córdoba. Es una persona que respeta las instituciones, el gringo, que es un tipo amplio de diálogo, que ha transformado la provincia. Hicieron 3.000 kilómetros de gasoducto en un año y medio. El gobierno celebra porque hace 600 kilómetros y estuvo 7 años. Llevaron adelante más de 400 kilómetros de autopista. Llevaron red de gas a todos los municipios. De 5 parques industriales llegaron a 54 parques industriales en un año y medio. Vayan a Córdoba, vean lo que han hecho. Entonces, ¿por qué no intentar tener la mirada hacia otro lugar? Nosotros somos hombres de gestión. Yo creo que la gestión es la que va a transformar la Argentina. Y el sentido común. ¿Sabés qué es Córdoba cuando le preguntan al gringo? Es una provincia administrada normal. Volvamos a ser normales. Hemos perdido eso, ¿entendés? El sentido común, la racionalidad, la normalidad. Es verdad. ¿Entendés? Gracias, Florencio, por haber venido. Hace mucho no te vi, no te he entrevistado. Gracias, Esteban. Gracias de verdad.